Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a empezar con un tema nuevo que se llama ángulos entre paralelas, pero antes vamos a hacer un recordatorio sobre el tema de ángulos. Entonces, así es como vamos a comenzar el día de hoy. Bien, ángulos. Recordando que es un ángulo, tenemos como definición la abertura formada por dos rayos que parten de un punto común llamado vértice. Entonces, en el esquema de aquí que les hice, se pueden dar cuenta la forma del ángulo y tenemos tres cosas señaladas. Los rayos, que son las líneas que forman el ángulo, el punto de intersección o el punto donde se juntan los dos rayos que se llama vértice, y justamente esta abertura es lo que conocemos como ángulo. Bien, de acuerdo a esta abertura, los ángulos podemos clasificar recordando de la siguiente manera. Podemos tener un ángulo recto en donde su amplitud o su abertura es de 90 grados, el ángulo llano donde su abertura es de 180 grados. Tenemos los ángulos agudos en donde su abertura es desde los 0 grados hasta los 90 grados. Debe de ser mayor a 0 pero menor a 90 grados. Tenemos también los ángulos obtusos donde su abertura o amplitud es mayor de 90 grados pero menor de 180 grados. También recordando tenemos los ángulos perigonales o completos en donde la abertura es exactamente 360 grados, o sea, una vuelta completa. Tenemos también ángulos convexos o también llamados entrantes en donde su abertura abarca desde mayor a 0 grados y menor a 180 grados. Entonces quiere decir que tanto los ángulos agudos como el ángulo recto y los ángulos obtusos entran en la clasificación de ángulo convexo o entrante. Y tenemos ángulo cóncavo en donde su amplitud es mayor de 180 grados. Bien, como parte de este recordatorio, chicos, necesito que como actividad realicen un ejemplo de cada uno de los ángulos. ¿Sale? Me van a hacer un solo ángulo de cada una de las clasificaciones. Van a trazarme un ángulo agudo y le ponen de cuánto lo están trazando. Por ejemplo, 30 grados o 40 grados. Utilizando su transportador y su lápiz hacen cada uno de estos ejemplos. Para seguir abundando en este tema vamos a ver lo siguiente. Estos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir o qué significa ángulos opuestos por el vértice? Bien, aquí les escribí una nota y le vamos a dar lectura a la misma. Dice, dos rectas que se cortan, decimos que son secantes. Al cortarse, determinan cuatro ángulos, como puedes ver en esta figura que acabamos de hacer. Pero estos ángulos tienen una relación entre sí, de modo que si conociéramos cuánto mide uno de ellos, podríamos determinar inmediatamente los otros tres. Bueno, entonces, de acuerdo a la definición, dice dos rectas que se cortan. Acá tenemos una recta, es de la recta 1 y aquí está la recta 2. Se cortan o se cruzan en un punto. Aquí está este punto donde se cruzan. Dice que se forman cuatro ángulos. Aquí está el ángulo A, que es este en verde, el ángulo B, que es este azul, el C, que es el ángulo también verde, y el D, que también es azul. La relación que tienen entre ellos es la siguiente. Ángulos opuestos por el vértice dice así. Si yo tengo mi ángulo A, que es el ángulo verde, va a ser exactamente igual al ángulo C. O sea, si yo les digo, tengo el ángulo A que mide 20 grados, ¿cuánto mide el ángulo C? Pues por ser opuestos al vértice, miden exactamente lo mismo. De igual manera, si yo les digo el ángulo B mide 150 grados, ¿cuánto mide el ángulo D? Pues también al ser opuestos por el vértice mide 150 grados. Bien, tenemos algo también que se llama ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Si recordamos, dos ángulos suplementarios son aquellos que comparten un rayo, o sea, tienen una línea en común y además tienen un vértice en común. El vértice es el mismo para ambos ángulos. Juntos suman 180 grados. De manera algebraica podemos decir que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. A más B igual a 180 grados. Y aquí les puse un ejemplo. Este ángulo que mide 60 grados y este ángulo que mide 120 grados, si nosotros lo sumamos, 60 más 120 nos da 180 grados. Quiere decir que se convierte en un ángulo llano.
Aquí está marcado. 60 y 120 son 180. Estos ángulos también los conoceremos como ángulos adyacentes porque está uno junto al otro. Fíjense aquí que el A está junto al B. Bien, entonces, tenemos el siguiente esquema complementándolo con lo que acabamos de ver, es el esquema de ángulos opuestos por el vértice. Pero entonces, si lo relacionamos con los ángulos adyacentes, o también podemos decirles ángulos suplementarios, quiere decir que si yo tengo el ángulo A, que está aquí, este ángulo, y yo se lo sumo al ángulo B, o sea, a este, me da 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos adyacentes, son ángulos suplementarios. Esta media vuelta mide 180 grados. Si yo tengo el ángulo B y ahora lo sumo con el ángulo C, pues de igual manera es 180 grados. Si yo sumo el C con el D, también me da 180 grados y el ángulo D más el A me va a dar 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? En un arreglo en donde vemos ángulos opuestos por el vértice, si yo sumo dos ángulos adyacentes o dos ángulos que están consecutivos, la suma de ellos me dará 180 grados. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Dice así: si el ángulo A mide 80 grados, se encuentra el valor del ángulo B. Bien, entonces aquí tenemos el siguiente arreglo en donde está marcado que este ángulo mide 80 grados y no conocemos este ángulo. Entonces, lo podemos hacer de manera mental y es muy sencillo. Vamos a pensar en un número que si se lo sumas a 80 te da 180. Entonces, ¿cuánto le falta al 80 para llegar al 180? Pues es muy sencillo. La respuesta sería 100 grados. Lo podemos plasmar en forma de ecuación para irnos acostumbrando a trabajar de esta forma. Entonces tenemos el ángulo B que no conocemos, que si le sumamos 80 grados nos va a dar el ángulo llano o el ángulo de 180 grados. Entonces vamos a despejar B. ¿Quién le estorba a la B? El 80 positivo. ¿Cómo pasa del otro lado de la igualdad? Como 80 negativo. Entonces tenemos que B va a ser igual a 180 grados menos 80 grados. ¿Y cuál es el resultado de esto? 180 menos 80, 100 grados. Entonces podemos ver que la respuesta es la misma. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, si el valor del ángulo B es 50 grados, hay el valor de los ángulos restantes. Entonces, tenemos este ángulo que es 50 grados. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, sabemos que el ángulo B, ¿a quién va a ser igual? Al ángulo D. Si el ángulo B vale 50 grados, el ángulo D entonces también va a valer 50 grados. Y se lo ponemos acá, 50 grados. Por ser ángulos opuestos al vértice, miden lo mismo. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Bueno, sabemos que entonces que dos ángulos contiguos, dos ángulos adyacentes, dos ángulos juntos miden 180 grados. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar al ángulo A, vamos a ponerle así, el ángulo A más el ángulo B, que es el ángulo que sigue, pero el ángulo B vale 50 grados. Esto debe ser igual a ¿cuánto? Pues a 180 grados. Entonces vamos a despejar A. El 50 está sumando, pasará restando del otro lado de la igualdad. A va a ser igual a 180 grados menos los 50 grados que ya pasamos restando. Y entonces A será igual a 130 grados. De tal manera que este ángulo entonces vale 130 grados. Y al ángulo C, para poder calcularlo, pues solamente recordamos que es opuesto al vértice respecto a A. De tal manera que este ángulo también mide 130 grados. Y así ya tenemos los cuatro ángulos, 50 y 50, 130 y 130. Tenemos otro ejercicio que dice así: encuentra el valor del ángulo A. Fíjense muy bien, tenemos el ángulo A que no conocemos y tenemos el ángulo B que vale 55. ¿Lo podemos hacer mental? Sí. Pero vamos a hacerlo de manera algebraica. Entonces tenemos que el ángulo A que no conocemos más el ángulo B que sí conocemos que vale 55 grados va a ser igual a 180 grados. Este 55 lo pasaremos restando del otro lado de la igualdad para dejar solita nuestra incógnita, o sea la A.
Y entonces tenemos que A es igual a 180 grados menos los 55 grados que pasamos ya restando. Y entonces el ángulo A va a ser igual a 125 grados. Entonces, ¿cuánto le falta al 55 para llegar al 180? Pues 125. 125 grados. Y así de sencillo podemos calcular el ángulo que le falta para convertirse en un ángulo llano. Bien, tenemos otro ejercicio más que dice así: si el valor del ángulo C es de 70 grados, halla el valor de los ángulos restantes. Entonces empezamos por el ángulo que es opuesto al 70. Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto a este? Pues es el ángulo A. Y este ángulo A va a medir también 70 grados. Y ahora tomamos dos ángulos adyacentes o contiguos que a su vez van a ser ángulos suplementarios. Entonces vamos a tomar el ángulo B. Tenemos lo siguiente: B, el ángulo B más los 70 grados es este ángulo y el que está junto. B más 70 grados va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 180 grados. El 70 pasará restando. B es igual a 180 grados menos 70 grados. Y entonces tendremos que B es igual a 110 grados. De tal manera que el ángulo B va a ser igual a 110 grados y por tanto el ángulo D, como es opuesto al B, también va a valer 110 grados. Fíjense que si a 70 le volvemos a sumar 110 son 180, al 110 le sumamos 70 son 180 y al 70 le sumamos 110 y son 180. Quiere decir que estamos bien. Como tarea me van a hacer los siguientes ejercicios. Estos son los esquemas. El primer esquema, tenemos ángulos opuestos al vértice y tengo que uno de ellos vale 100 grados. Calcular los demás. El siguiente ejercicio, ahora tengo el ángulo B que vale 150 grados y hay que calcular los demás. El siguiente ejercicio es un ángulo, el ángulo A, que mide 25 grados y ahora hay que calcular los demás. Tenemos ahora este esquema en donde el ángulo A no lo conocemos, pero el ángulo B, que sí conocemos, mide 20 grados. Hay que calcular el ángulo A. En el siguiente ejercicio, B no lo conocemos y el ángulo A vale 130. Encontramos cuánto vale B. Y por último, tenemos que el ángulo B no lo conocemos, pero el A mide 100 grados. Entonces esa sería la actividad, la tarea que tendrían que realizar el día de hoy. Pues bueno, este tema introductorio es muy sencillo para comenzar a ver el tema que se llama ángulo entre paralelas. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, como siempre, no se les olvide hacérmela llegar y con gusto estaré contestándola. Bien, antes de despedirnos, quiero pedirle a cada uno de ustedes que me mande un correo, por favor, en esta semana, expresándome cómo va con sus actividades. Ya hemos realizado varios videos que yo espero que ya hayan visto y que hayan desarrollado las actividades que en cada uno de los videos están indicadas. Recuerden que en el caso de Inmateria no les estoy pidiendo que me hagan llegar de acuerdo al día el trabajo realizado, sino que el día que nos reincorporemos a clases me van a entregar su carpeta de experiencias en donde va a incluir todos los trabajos que hemos estado haciendo, además de la libreta en donde van a ir anotados todos los temas que en estos videos también se están plasmando. Pues bien, ahora sí chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Sígansela pasando muy bien y estamos en contacto.